Lobo, el rey de La Habana, logró catapultar su imperio azucarero, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos de Cuba. Lo que no sabía él era que después, pues quien llegara no le iba a permitir seguir manteniendo su estilo de vida millonario. Él le obsesionaba la personalidad de Napoleón, de quien llegó a poseer una amplia colección. Era una persona muy de trabajo, se dice que llegaba hasta trabajar 16 horas al día. Yo soy cubana, yo soy de La Habana, yo soy ciudadana del mundo. Hola, mis queridos y queridas, bienvenidos un día más a este canal. Y esto que ven no es una cana, sino un pelo de isla que decidió ser el protagonista de todo el video. Así que ahí va a estar. Lo di todo. El día de hoy vengo a contarles una historia, mi amor, porque estamos en apagón. Y aquí en este canal ya no vamos a desaprovechar el tiempo. El apagón no nos va a vencer, así que voy a aprovechar este momento para contarles una historia de un personaje súper curioso que vivió aquí en La Habana. Lobo, el rey de La Habana. Para empezar a contar esta historia y darle un poco más de sentido, tienen que saber que Lobo fue una gran figura de la burguesía cubana, pero no nació en Cuba, sino en Venezuela, y fue traído a La Habana cuando tan solo tenía 1 año de edad. Su padre comenzó muy joven a trabajar en el Banco de Venezuela, y gracias a su esfuerzo y tenacidad fue poco a poco progresando en este mundo bancario. Y fíjense, si el padre de Lobo era una persona súper inteligente que con solo 22 años logró ocupar la gerencia del banco, y tuvo un día la mala idea de negar un préstamo a un dictador venezolano llamado Cipriano Castro, y entonces fue a la cárcel. Liberado, al fin tomó la decisión de irse de Venezuela. En Nueva York se le ofreció un puesto de trabajo muy importante en una sucursal aquí en La Habana, y entonces es donde llega el padre de Lobo, nuestro protagonista, a La Habana junto con Lobo, su pequeño hijo de tan solo 1 año. Después de haber amasado todos esos éxitos, por supuesto, Lobo, el hijo de aquel hombre tan inteligente que se había colado en el mundillo del banco, pues hizo los estudios en Estados Unidos, donde se diplomó como ingeniero agrónomo. Que no entiendo por qué ingeniero agrónomo en vez de seguir el camino de su padre, pero bueno, vamos a seguir con la historia. Tras graduarse, regresó a Cuba y en 1920 asumió la dirección general de Galván, Lobo y compañía, el negocio paterno. Y con su inteligencia y astucia logró catapultar su imperio azucarero, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos de Cuba en los años 20-30. Aunque en este sector tenía muchísima competencia porque habían otras familias súper poderosas, Lobo sobresalía como propietario individual y llegó a poseer 16 centrales azucareros, 22 almacenes y una corredora de azúcar, que para aquel tiempo era algo muy grande, importante y que le daba un estatus aquí en Cuba. Pero no solo tuvo negocios en la rama azucarera, sino que también llegó a tener una agencia de radiocomunicaciones, un banco, una naviera, una aerolínea y una compañía de seguros y petrolera. O sea que tenía campo en cualquier lugar. Además, Lobo se convirtió en el principal vendedor de azúcar al mercado internacional. Las tenía todas. Por supuesto, la figura de Lobo empezó a tomar muchísima relevancia, y de hecho en el libro de Guillermo Jiménez, Los propietarios de Cuba, hablan de que Lobo llegó a tener una fortuna personal de 85 millones de dólares. Pero además no solo eso, sino que también tenía activos calculados en 100 millones de dólares más. Pero como todo en esta vida se termina, vamos a decir que en 1960 Lobo salió de La Habana, como diría él mismo, solo con una maleta y un cepillo de dientes.
porque había llegado la revolución y las cosas en Cuba estaban cambiando rápidamente. Se instaló en Nueva York y continuó con el giro del azúcar, pero nunca repitió sus pasadas hazañas porque ni eso era Cuba, ni había ya los mismos contactos. Pues el tema es que resulta que, a diferencia de otros que al triunfar la revolución sacaron de Cuba no menos de 40 millones de dólares, Julio Lobo dejó muchísimo dinero aquí para futuramente seguir invirtiendo, pero obviamente estas cosas no pasaron. Recuerden que para ese tiempo, recién triunfada la revolución, muchos propietarios ricos millonarios se iban de Cuba, pero pensando que esta revolución duraría poco y que podrían en algún momento regresar y reclamar las propiedades, los cosas materiales que habían dejado aquí en Cuba. Pero esto no pasó porque seguimos en la revolución. Y ustedes dirán, bueno, si era súper rico, estaría de acuerdo con todo lo que estaba haciendo Fulgencio Batista, que recuerden que era el dictador del momento, el que había llegado a la presidencia por segunda vez de manera no legítima. Entonces ustedes dirían, bueno, él estaría de acuerdo con esas políticas. Pues resulta que aunque nunca Julio Lobo quiso meterse como tal en política, sí estaba bien claro su posición anti-batistiana. Pues personas que estuvieron allegadas a él decían que estaba muy de acuerdo en la democión de Batista, o sea, que Batista se fuera del poder y que no le importaba mucho quién viniera después. Lo que no sabía él era que después, pues quien llegara no le iba a permitir seguir manteniendo su estilo de vida millonaria. Y como les digo, no solo era que era antibatistiano de palabra, sino que en 1957 entregó 50,000 pesos para la Acción Libertadora, una organización que estaba en contra de Batista y que a su vez pasó la mitad de este efectivo al movimiento 26 de julio. O sea, uno nunca sabe para quién trabaja. Y ya les digo, como hombre rico que estaba acostumbrado a que todo el mundo hiciera lo que él quisiera porque el que paga manda, pensaba que apoyando al movimiento 26 de julio y los revolucionarios, en cuanto estos llegaran al poder, él podría poner condiciones a la nueva revolución. Y su biógrafo asegura en su libro que Ernesto Che Guevara tuvo una conversación directa con él y que le dijo que las cosas no iban a ser como él quisiera, sino como estaba pensado todo lo de la revolución. Más concretamente se dice que Ernesto Che Guevara, que ya era para ese entonces el presidente del Banco Nacional de Cuba, había hecho una reunión, tuvo una reunión con Julio Lobo y de hecho lo felicitó por no deberle al fisco, por ser muy clara y porque sus empresas iban súper bien, pero de otra manera le dijo que igual iba a ser intervenido parte de sus bienes. Yo imagino Julio Lobo en ese momento dijo, ¿qué? No, esto no es como yo pensaba. ¿Perdona? ¿Perdona? Y recuerden que Julio Lobo era el hombre del azúcar, los centrales azucareros, y se le propuso, esto todo se dice y tómenlo con pinzas porque esa historia siempre es muy turbia, todo lo respecto a acuerdos y tal. Se dice que se le ofreció a que siguiera como presidente o director de sus centrales azucareros. A cambio iba a recibir pues un salario del Estado, y además está decir que Julio Lobo se negó porque las cosas, ya les digo, no iban a ser como él quería. Pero si un aporte hizo Julio Lobo fue con su biblioteca, que era una de las más amplias y completas, sobre todo en temas azucareros y tal vez de todo el mundo, y que bueno, sirvieron luego para el desarrollo de la industria azucarera en Cuba, aunque hoy ya estemos atrasados. Para contar un poco de cosas curiosas sobre Julio Lobo, la persona, no tanto el empresario, tenemos que decir que le obsesionaba la personalidad de Napoleón, de quien llegó a poseer una amplia colección de reliquias
y más de 200.000 documentos que se atesoran aún hoy en el Museo Napoleónico, del cual tenemos un video. Aprovecho aquí para hacer un poquito de promo. Tenemos un video yendo a los museos más hermosos de La Habana, así que ahí fuimos al Museo Napoleónico. Pueden ir a ver ese video, les voy a dejar el link en la descripción. Si tenemos que resumir a Lobo, era un hombre de amplio conocimiento, sobre todo en el tema azucarero, una mente muy habilidosa para los negocios y tenía una impactante cultura general. Además, su biógrafo decía que era una persona a la cual no le gustaban mucho los actos públicos, nunca tuvo yates. Era una persona muy de trabajo, se dice que llegaba hasta trabajar 16 horas al día y su hobby favorito era la jardinería, muy acorde con lo que había estudiado. Y en su aspecto quizás un poco más íntimo, vamos a decirlo así, pues le fascinaban las estrellas de Hollywood y siendo un tipo millonario, pues tuvo una relación con varias de actrices de Hollywood muy famosas. Incluso llegó a tener una relación prolongada con Joan Fontaine. Falleció en 1983 y estuvo mucho tiempo al cuidado de su primera esposa, y algo que caracterizó a su muerte, vamos a decirlo así, pidió ser cremado con su guayabera almidonada, una prenda que lo caracterizaba muchísimo porque era lo que solía llevar, y que su ataúd estuviera cubierto por una bandera cubana. Este fue el último deseo de Julio Lobo. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, un video de historia. Ya los extrañaba traerles historias curiosas de personas que vivieron en Cuba y que dejaron su huellita aquí. Nos vemos en un próximo video. Si te gustó, obviamente da like, comenta, comparte. Nos vemos en un próximo video. Ya estamos de nuevo activos, así que apoyen el canal. Chau, chau.